Capítulo 1. Un parasol bajo la lluvia. El cielo de Dorset lloraba con una persistente llovizna cuando el ataúd de Lady Agatha Worrall fue descendido a la tierra húmeda. La ceremonia, aunque íntima, no carecía de solemnidad. Los asistentes, envueltos en abrigos oscuros y sombreros inclinados, rodeaban la fosa con rostros sombríos y ojos vidriosos. Nadie hablaba. Solo el eco amortiguado de la lluvia contra los paraguas y el murmullo lejano de un cuervo rompían el silencio. Pero alguien se marchó con prisa. Entre los arbustos, apenas visible desde el sendero principal del cementerio de Chilvercombe, yacía un objeto que no pertenecía al entorno sombrío. Un parasol de encaje beige con mango de marfil, abandonado, semiabierto, con gotas colgando de su borde como lágrimas detenidas en el tiempo. La señorita Eunice Blakemore fue la primera en notarlo, minutos después de que los dolientes se dispersaran. Se inclinó con recato para recogerlo, frunciendo el ceño. «¡Qué extraño!», murmuró, examinando el parasol. No pertenecía a Lady Agatha. Ella detestaba el encaje, ni a ninguna de las presentes, que llevaban paraguas prácticos y modernos. Eunice lo entregó al mayordomo, el señor Ketteridge, quien, tras dudar un instante, lo llevó a la casa solariega de los Worrall. Puede que sea de una de las invitadas, aunque no recuerdo haberlo visto antes, comentó. Luego lo colocó, casi con reverencia, sobre el aparador de la entrada. Nadie habló más del parasol ese día. Lady Agatha había muerto, según se dijo, de un infarto fulminante mientras tomaba el té en su invernadero. Aunque su edad avanzada y salud frágil hacían que la noticia no fuese exactamente una sorpresa, su repentino deceso levantó cejas en la comunidad. Lo que más desconcertaba no era su muerte en sí, sino su entorno inmediato. Estaba sola, el invernadero cerrado desde dentro, sin signos de lucha ni presencia extraña. Sin embargo, una taza de porcelana había sido encontrada rota en el suelo, y su expresión al momento de morir, según la doncella que halló el cuerpo, era de puro terror, como si hubiera visto algo imposible, declaró entre sollozos. La policía local, poco inclinada a escarbar en los asuntos de la alta sociedad, cerró el caso en cuestión de días, certificado de muerte por causas naturales, caso archivado, fin del asunto. Hasta que llegó la carta. Hércules Poirot, en ese entonces alojado en un hotel en Lyme Regis para disfrutar de un breve respiro costero, no esperaba recibir correspondencia alguna. Menos aún una misiva escrita con tinta negra, temblorosa y papel perfumado. Monsieur Poirot, si alguna vez sintió simpatía por una vieja dama que vivía con secretos, le ruego que me escuche una última vez. Si está leyendo esto, entonces he muerto, pero no de forma natural. Alguien me ha envenenado y tengo la más mínima idea de quién. Le ruego que venga a Chilvercombe. La verdad está entre mis deudos. P.S. Mire el parasol. Firmado Agatha Worrall. Poirot, que sostenía la carta con guantes impolutos y expresión congelada, guardó silencio por varios minutos. Luego dobló con precisión matemática la hoja, la devolvió al sobre y se incorporó. «George, empaque inmediatamente». «Vamos al campo», declaró con determinación inquebrantable. «Al parecer, una dama muerta desea que use mis pequeñas células grises». Al llegar a la mansión Worrall, 3 días después del entierro, Poirot fue recibido con cortesía distante. La sobrina de Lady Agatha, la señorita Verónica Worrall, intentó disuadirlo con diplomacia.
Monsieur Poirot, con el mayor respeto, mi tía era una mujer muy melodramática. Si escribió esa carta, sin duda lo hizo en un momento de ansiedad. La policía fue clara. No hubo crimen. Mademoiselle, cuando una dama muerta me invita a resolver su asesinato, sería grosero por mi parte no aceptar la invitación, respondió Poirot con una ligera inclinación de cabeza y una sonrisa diminuta, pero firme. Si me lo permite, comenzaré por ver el invernadero, y luego el parasol. La mención del objeto causó una reacción inesperada. Verónica pareció desconcertada, casi ofendida. ¿El parasol? Pero, ¿cómo sabe usted de él? Mademoiselle, es mi trabajo saber cosas que aún no he visto, respondió, y sus ojos grises centellearon con curiosidad. El invernadero estaba tal como lo había dejado la difunta, macetas de orquídeas ordenadas con precisión, una tetera de plata enfriada en la mesa, una silla con el respaldo aún inclinado. Poirot recorrió el lugar en silencio, notando el suelo, las huellas, las sombras. Demasiado limpio, murmuró, como si alguien se asegurara de borrar algo, pero sin saber qué. Luego se dirigió al parasol. Lo observó con detenimiento, sin tocarlo. ¿Quién lo trajo aquí? El señor Ketteridge, el mayordomo, respondió Verónica, algo a la defensiva. Lo encontró la señorita Blakemore. ¿Y nadie lo reclamó? ¡Nadie! Poirot asintió con lentitud, como quien suma variables invisibles en su mente. Curioso, objeto para olvidar en un entierro lluvioso. Un parasol, no un paraguas, un accesorio de sol. ¿Quién lleva encaje a un funeral mojado? No hubo respuesta. Poirot cruzó las manos detrás de la espalda. Señorita Worrall, su tía le dejó la propiedad, ¿no es así? Verónica asintió con cautela. Sí, a mí y a mi primo Edgar. Pero no había secretos ni enemigos, solo una familia educada, reservada. Ah, mademoiselle, las familias educadas y reservadas suelen ocultar secretos mucho más oscuros que cualquier maleante. La pregunta no es ¿quién pudo haber querido matar a Lady Agatha? Es quién necesitaba hacerlo. Poirot giró sobre sus talones y sonrió con educación. Ahora, me gustaría hablar con todos los que estaban presentes en el entierro. Capítulo 2. Los dolientes, bajo la lupa. La sala de música de la mansión Worrall había sido adaptada apresuradamente para lo que Poirot denominó, con su tono inconfundible, la primera ronda de conversaciones educadas y reveladoras. Las sillas se dispusieron en semicírculo y ante el desconcierto general, el detective exigió una tetera recién preparada, no para el consumo, sino por método, según explicó. Verónica Worrall se encargó de presentar a los presentes. Con voz pausada y expresión rígida, fue llamando uno a uno. «Mi primo, Edgar Worrall», dijo, señalando a un hombre de unos 40 años, delgado, con mirada huidiza y manos inquietas. «Mi hermana menor, Eloís». Una joven de rostro afilado y ojos oscuros que parecía demasiado pálida para su edad. El señor Malcolm Finbury, nuestro abogado de la familia. Y por supuesto, la señorita Blakemore, añadió al final, con un leve gesto hacia una dama de edad avanzada, vestida con tonos apagados, cuyo rostro se iluminó al ver a Poirot. «Es un honor, monsieur. Leí sobre usted en Le Temps. Qué emoción verle aplicar su intelecto aquí». Poirot le sonrió con deferencia. «Mademoiselle Blakemore, el honor es mío. Me informaron que usted fue quien encontró el parasol olvidado
¿Oui? Así es. Estaba detrás del rosal silvestre, junto al sendero oeste. No sé cómo no lo pisó alguien, pero nadie parecía notarlo. Quizás porque todos estábamos tan afectados. Poirot asintió. Su mirada se deslizó, sin ser brusca, hacia Edgar. Monsieur Worrall, ¿usted también se encontraba allí cuando se halló el parasol? No, respondió con un carraspeo. Me marché apenas terminó el entierro. Mi madre estaba indispuesta y, en fin, no presté atención a trivialidades. ¿Consideraría trivial un objeto desconocido en un escenario tan solemne? Preguntó Poirot suavemente. Edgar no respondió. Se limitó a mirar por la ventana. Poirot no presionó. En lugar de eso, se volvió hacia el abogado. Monsieur Finbury, ¿usted llevaba mucho tiempo gestionando los asuntos de Lady Agatha? Desde hace 20 años. Siempre fue muy meticulosa. Su testamento fue revisado por última vez hace 3 semanas. Y en él se especifica claramente quién recibe qué. Así es. La mansión queda en partes iguales a la señorita Verónica y al señor Edgar. El resto de sus bienes, incluyendo una pequeña colección de miniaturas valiosas, se asignan a otras personas de forma detallada. Nada quedó al azar, como era su estilo. Poirot asintió, pensativo. Luego se acercó a la tetera que había solicitado. ¿Y esta tetera? ¿Reconocen el modelo? Eloise fue la primera en hablar. Es idéntica a la del invernadero. Tía Agatha tomaba su té allí todos los días a la misma hora. Era un hábito casi ritual. ¿Y siempre lo preparaba ella misma? No siempre, intervino Verónica. A veces la doncella, a veces Ketteridge. Pero aquel día, ella insistió en hacerlo sola. Quería privacidad, dijo. Ah, la privacidad, ese deseo tan conveniente, murmuró Poirot. Díganme, ¿alguno de ustedes notó algo inusual los días previos a su fallecimiento? Un silencio incómodo se instaló en la sala. Fue Blakemore quien lo rompió. Ella estaba inquieta. Se lo dije a Ketteridge. Su comportamiento era extraño. Escribía cartas por la noche. Se encerraba en la biblioteca. Y una noche la oí llorar. No era propio de ella. Poirot inclinó la cabeza. ¿Y usted, mademoiselle Verónica? La joven dudó un instante. Tía Agatha era reservada. No compartía sus preocupaciones fácilmente. Pero sí, noté que dormía mal. Tomaba gotas de valeriana con más frecuencia. Poirot anotó mentalmente el detalle. Una última pregunta, por ahora. ¿Alguien recuerda si la señorita Worrall poseía un parasol como el encontrado? Eloise frunció el ceño. ¿Un parasol así, de anticuado? Imposible. Tía detestaba ese tipo de ornamentos. Y sin embargo, alguien lo trajo al entierro, dijo Poirot con suavidad, caminando lentamente por la sala. Lo trajo y lo dejó. O lo dejó a propósito. Lo olvidado suele hablar más de lo necesario que lo recordado. Cuando los presentes fueron despedidos, Poirot permaneció solo en la sala unos minutos, observando la lluvia golpear los cristales. George, su fiel asistente, entró en silencio. ¿Alguna impresión, monsieur? Poirot sonrió brevemente. Mon ami, esta familia es como una ópera mal afinada. Cada voz canta una verdad, pero la melodía no encaja. Hay miedo, hay rencor, y alguien canta en falsete. Se giró hacia la puerta. Mañana iremos al pueblo. Quiero hablar con el farmacéutico. Y luego visitar la biblioteca privada de Lady Agatha
porque si uno escribe cartas en la noche, también deja huellas entre las páginas. Capítulo 3. Una fórmula, un frasco, un miedo. La mañana en Chilvercombe amaneció con una bruma espesa que se aferraba a las ramas de los olmos como una tela de araña siniestra. Poirot, siempre impecable a pesar de las inclemencias, caminaba con paso corto pero decidido por la calle principal del pueblo, con Georges unos pasos detrás, cargando una pequeña libreta de cuero y un paraguas cerrado. No llovía, pero el aire olía a humedad antigua, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar. El farmacéutico del pueblo, el señor Ambrose Liddell, era un hombre enjuto, de bigote desordenado y ojos como cuentas de obsidiana. Tenía el tono brusco de los que han vivido demasiados inviernos y visto demasiadas muertes silenciosas. El interior de su tienda olía a alcanfor, lavanda seca y algo indefinible pero inquietante. «¿En qué puedo servirle, Monsieur Poirot?», dijo al reconocerlo, dejando a medias la organización de un estante de tónicos. Poirot no perdió tiempo. «Deseo hacerle algunas preguntas respecto a Lady Agatha Worrall. Tengo entendido que era cliente habitual». Liddell asintió. «Desde hace años. Padecía de nervios, insomnio. Nada grave, pero le gustaban los remedios suaves. ¿Valeriana, tal vez?» «Justo esa. En gotas, 2 frascos al mes. Últimamente había pedido más, eso sí. Uno de los frascos, el último, lo recogió el mayordomo hace menos de una semana». Poirot alzó una ceja. «¿Notó algo inusual en ese pedido?» El farmacéutico dudó un segundo. «Bueno, no, aunque sí preguntó si había algo más fuerte. Algo que ayude con pensamientos pesados», dijo. «Le ofrecí extracto de pasiflora, pero no lo quiso». Poirot reflexionó un instante. Luego preguntó: «¿Alguno de sus familiares viene aquí con frecuencia?» «La señorita Verónica, alguna vez para tónicos». «¿Y la señorita Eloise?» «Bueno, ella vino hace poco, pidiendo veneno para ratas». George, que hasta ahora permanecía en silencio, alzó la vista. Poirot se giró con suavidad hacia el farmacéutico. «¿Cuándo exactamente?» «2 semanas antes de la muerte de Lady Agatha». «Pero no fue nada extraño. Un paquete pequeño, de los que se disuelven en agua. El tipo que cualquiera podría usar si hay infestación en el jardín». Poirot entrecerró los ojos. «Merci, monsieur. Ha sido de gran ayuda. Y ahora, si no le molesta, me gustaría saber». «¿Anota usted los pedidos en algún registro?» Liddell asintió y le trajo un libro grande, de cubiertas gastadas. Poirot lo hojeó con dedos rápidos y ojos concentrados. 2 frascos de valeriana. Pedido recogido por K. Y aquí está. Rodenticida. Entregado a señorita E. Worrall». Cerró el libro con cuidado quirúrgico. «Es curioso, George. Los venenos para ratas también matan a las orquídeas, ¿no crees?» George no respondió. Sabía que la pregunta no requería respuesta, sino contemplación. Esa tarde, de regreso en la mansión, Poirot solicitó que se le abriera la biblioteca privada de Lady Agatha. Verónica lo condujo con cierta incomodidad, como si abrir la habitación fuera como invocar un fantasma. «Mi tía pasaba aquí largas horas», explicó, mientras introducía la llave en la cerradura. «Siempre dijo que los libros eran más sinceros que las personas». Poirot sonrió. «Un pensamiento bastante certero, pero los libros también saben guardar secretos, si se les entrena bien».
La estancia olía a papel envejecido y madera encerada. Había estanterías del suelo al techo, una lámpara de lectura con tulipa verde y una pequeña mesa de escritorio. Sobre ella, ordenado con excesiva precisión, un tintero, varias hojas en blanco y una pluma todavía húmeda. Poirot se inclinó con interés. ¿Ha entrado alguien aquí desde su muerte? Solo el abogado, para revisar documentos del testamento. Poirot no contestó. Examinó los cajones con movimientos suaves hasta encontrar una carpeta de papel grueso marcada con una sola palabra. Correspondencia. Dentro, varias cartas. La mayoría eran amistosas, algunas con notas de agradecimiento, una con una caligrafía infantil, pero una sobresalía. ¿Qué tenemos aquí? La hoja estaba arrugada, tachada, como si Ágata la hubiese escrito con urgencia. No la había enviado. Decía: mi querida Iris, temo que los errores del pasado han regresado. Aquella noche en Viena no fue solo una imprudencia. Si algo me ocurre, hay una carta oculta en la jardinera del este. No permitas que la destruyan. A veces la familia puede ser el veneno más lento de todos. Poirot leyó el texto en voz baja. Luego levantó la vista hacia Verónica, que esperaba cerca de la puerta, intentando leerle el rostro. ¿Conoce usted a alguna Iris?, preguntó. Iris, repitió ella perpleja. No en esta familia. Al menos no que yo recuerde. Poirot guardó la carta sin explicar nada más. Muchas gracias, mademoiselle. He visto lo suficiente. Esta noche no cené sola. ¿Lo haría por mí? Es una advertencia. Es una cortesía, dijo Poirot con tono ambiguo. Pero a veces la cortesía salva vidas. Al caer la noche, Poirot salió discretamente hacia el ala este de la propiedad. La jardinera estaba vieja, resquebrajada por los años. Se arrodilló con esfuerzo y empezó a remover la tierra con su bastón. Georges lo vigilaba desde unos metros, nervioso. Y entonces, un crujido. Poirot extrajo un envoltorio de tela encerada. Dentro, una carta cuidadosamente doblada, con manchas de humedad, pero aún legible. Pero antes de abrirla, Poirot alzó la vista hacia la mansión. Una figura observaba desde una ventana del segundo piso, y esa figura no se movió cuando él la miró de vuelta. Capítulo 4. La carta, que no cruzó Europa. Poirot sostuvo la carta recuperada entre sus guantes con el cuidado de quien manipula una reliquia. El envoltorio de tela encerada había hecho su trabajo. La tinta, aunque emborronada en los bordes, aún se leía con claridad. George, de pie a su lado, mantenía la vista fija en la ventana donde aquella figura anónima se había asomado. ¿La vio, monsieur?, preguntó en voz baja. Alguien nos observaba. Sí, George. Y permaneció quieto, como una estatua con secretos. Pero ahora no es momento de confrontar sombras. Es hora de leer palabras enterradas. Poirot desplegó la carta, bajo la luz tenue de su linterna de bolsillo, con la bruma nocturna girando en espirales a su alrededor. Iris, si esta carta llega a tus manos, quiere decir que no he podido evitar lo que temía. Sé que me llamaste paranoica aquella última vez, que me dijiste que los fantasmas no existen y que los pecados se olvidan. Pero algo ha cambiado. Hay alguien aquí, en esta casa, que conoce demasiado. Y aunque no tengo pruebas, siento en mi piel que el peligro no viene de fuera, sino de los míos. Aquella noche en Viena, yo callé, pero no olvidé. El secreto que compartimos puede ser nuestra
Perdición si cae en las manos equivocadas. Y alguien, no sé quién, ya ha comenzado a hurgar. Te ruego, Iris, si lees esto, protege lo que escondimos, y no confíes en Verónica, ni en Edgar, ni siquiera en Finbury. Los tres han demostrado saber más de lo que admiten. Con afecto, Eterno, Agatha. Poirot dobló la carta con una lentitud deliberada, no por duda, sino por respeto. Luego se la entregó a George, quien la guardó en su cartera sin pronunciar palabra. Una noche en Viena, repitió Poirot, casi para sí mismo, un secreto, un pacto y el miedo, siempre el miedo como catalizador. Comenzó a andar de regreso a la mansión con pasos medidos, como si su mente ordenara piezas invisibles en un tablero. Al llegar al vestíbulo, Ketteridge los recibió con una leve reverencia. ¿Desea algo más esta noche, Monsieur Poirot? Un vaso de agua con hielo, si fuera tan amable, dijo Poirot con una sonrisa tranquila. Y asegúrese de que todas las puertas estén cerradas. Esta noche, el aire está demasiado denso para andar con ventanas abiertas. A la mañana siguiente, Poirot solicitó hablar en privado con la señorita Eloise Worrall. Ella apareció en el salón pequeño, con la mirada baja, un libro sin título en la mano y una bufanda tejida que ocultaba parte de su cuello. Tenía algo quebradizo en el porte, como si cada palabra le costara un esfuerzo mental. «Gracias por venir, mademoiselle», dijo Poirot con cortesía. «No le robaré mucho tiempo». Eloise se sentó en el borde del sillón, sin apoyarse por completo. «¿Es por lo del veneno para ratas?», preguntó sin rodeos. «Me lo dijo el farmacéutico Liddell. Que ustedes vinieron». Poirot asintió con suavidad. «No la acuso de nada, mademoiselle. Solo deseo entender por qué lo pidió». Ella entrelazó los dedos. Su voz era apenas un susurro. «Verá, oí ruidos en el jardín por las noches. Algo merodeaba entre los setos. Pensé que eran ratas. Al menos eso quería creer. ¿Quería? a veces una explicación vulgar es mejor que una verdad que no se puede nombrar», dijo con una media sonrisa triste. «Pero sí, lo pedí. El sobre está todavía sin abrir. Está en mi cómoda, si desea verlo». Poirot la observó por unos segundos que se hicieron largos, pero luego desvió la mirada hacia el libro que ella llevaba. «¿Y qué lee, mademoiselle?» Ella se sobresaltó, como si olvidara que tenía el libro en la mano. «Es poesía, Rilke. A mi tía le gustaba mucho. El pasado quiere florecer», decía ella. «Y a veces florece como espina, ¿no cree?», murmuró Poirot. Ella no respondió. Más tarde ese mismo día, Poirot encontró a Malcolm Finbury en el jardín trasero, fumando con aire pensativo. Al notar su presencia, el abogado pareció incómodo, como alguien atrapado en medio de una confidencia no deseada. «Monsieur Poirot», dijo dejando caer la colilla en un cenicero de hierro fundido, «¿cómo puedo ayudarle?» «Solo una pregunta, Monsieur Finbury. ¿Conocía usted a alguna Iris cercana a Lady Agatha?» Finbury parpadeó. Luego frunció el ceño. «¿Iris? No que yo recuerde. Aunque…» hizo una pausa breve. «Ahora que lo menciona, ese nombre apareció en un documento antiguo que revisamos hace años. Una especie de codicilo redactado en Viena, pero nunca legalizado aquí en Inglaterra. Lo destruyó ella misma, poco después». Poirot alzó las cejas. «¿Y no guardó copia?» «No era válido. Nunca lo tomamos en serio. Fue escrito en francés, con una caligrafía que no parecía suya del todo.
pero lo que recuerdo es que mencionaba la promesa del café. Un término extraño, sin contexto claro. Poirot permaneció unos segundos en silencio. Monsieur, le agradecería si pudiera hacer memoria y revisar si hay alguna nota, incluso informal, de aquel documento. Lo intentaré, aunque no prometo nada. Poirot asintió y se marchó sin añadir más. Esa noche, en la habitación que se le había asignado, Poirot se sentó frente a su maleta, abrió su libreta personal y comenzó a trazar líneas entre nombres, fechas y palabras clave: Viena, Iris, veneno para ratas, parasol, la promesa del café. Y justo cuando George entraba para anunciar que la cena estaba lista, Poirot levantó la cabeza y dijo casi para sí mismo: «A veces, George, el crimen no comienza con odio, sino con miedo, y cuando alguien teme que la verdad resurja, empieza a enterrar cosas, cartas, nombres, o incluso una vieja promesa, hecha en una terraza europea». Se puso de pie con elegancia y alisó su chaqueta. «Vamos, George. Esta noche cenaremos con máscaras puestas, y mañana retiraremos una de ellas». Capítulo 5. Cena con sombras. La cena fue servida en el comedor formal de la mansión Worrall, una sala amplia de muros color marfil, cortinas gruesas y un candelabro que colgaba como una corona inerte sobre la mesa alargada. El mayordomo Ketteridge se movía con precisión casi militar, y el silencio era la primera impresión que dominaba el ambiente. Poirot, colocado entre Eloise y Verónica, notó cada gesto, cada mirada robada, cada intento de conversación que moría antes de nacer. «El faisán está excelentemente cocido», comentó con suavidad. «Sospecho que no fue Edgar quien dio las instrucciones a la cocina, ¿eh?» Verónica sonrió, aunque su expresión era apenas una máscara de cortesía. «Mi primo no es precisamente un gourmet». Edgar, en el extremo opuesto de la mesa, levantó la vista sin humor. «Agradezco la insinuación, Verónica, pero al menos yo no colecciono vinagres en estanterías decorativas como si fueran perfumes de París». Poirot observó el intercambio con disimulada fascinación. «Ah, los vinagres se subestiman tanto. Un líquido amargo, sí, pero capaz de revelar la verdad en ciertos alimentos o personas». Eloise soltó una pequeña carcajada, más nerviosa que alegre. «Monsieur Poirot, ¿acaso todos sus comentarios tienen una doble intención?» «Solamente los que no desea uno examinar de cerca, mademoiselle», replicó con una sonrisa ladeada. El silencio volvió a instalarse, y solo fue roto por el tintinear de los cubiertos y la llovizna golpeando las ventanas como dedos impacientes. Tras la cena, los invitados se dispersaron como hojas arrastradas por el viento. Poirot pidió una taza de té, negro, sin azúcar, y se instaló junto al fuego en la biblioteca común. Al poco tiempo, la señorita Blakemore entró con aire resuelto. «¿Le molesta si lo acompaño un rato, Monsieur Poirot?» «De ningún modo. Su compañía es, como siempre, intelectualmente estimulante». Se sentó frente a él con las manos cruzadas en el regazo. «He observado a todos esta noche. Usted también, ¿verdad? A veces tengo la impresión de que alguien espera a que otro cometa un error». Poirot entrecerró los ojos. «¿Y usted, mademoiselle? ¿A quién vigila exactamente?» Blakemore dudó. «A Verónica, quizá. Su serenidad me parece demasiado estudiada. Y a Edgar. Lo noto más nervioso cada día. Pero lo que más me perturba es Eloise. Hay algo en ella,
una tristeza antigua que me parece más peligrosa que el rencor abierto. Poirot asintió lentamente, como quien recibe una pieza útil de un rompecabezas sin mostrarlo en el rostro. La tristeza puede corroer más silenciosamente que el veneno, sí, pero también puede proteger verdades insoportables. ¿Ha avanzado en su investigación?, preguntó ella. He encontrado muchas piezas, pero aún falta el hilo que las una. No obstante, esta casa canta, mademoiselle, no a través de las voces, sino de las omisiones. Y los objetos, como ese parasol, ¿cree que fue colocado a propósito? Estoy seguro de ello. Y su estilo, tan fuera de lugar, me dice que no pertenecía a nadie de esta época, sino a alguien que quería ser recordado, incluso en su ausencia. Blakemore frunció el ceño. ¿Cree usted que esa Iris aún vive? Poirot la miró detenidamente. Estoy empezando a pensar que nunca se fue. Horas más tarde, cuando la casa dormía, Poirot cruzó el pasillo superior con pasos silenciosos. Se detuvo frente a la puerta entreabierta de la sala de costura. Dentro, Eloise estaba sentada, cosiendo sin música, sin lámpara, apenas iluminada por la luna. «Disculpe mi intromisión, mademoiselle», dijo suavemente, pero no pude evitar notar su vigilia. Eloise no se sobresaltó. De hecho, parecía esperarlo. No duermo bien, mi mente no sabe callar. Y cuando calla, ¿qué le dice? Ella apartó la mirada hacia la ventana. Que los secretos no se desvanecen. Solo aprenden a esconderse en los muebles o en los nombres. Poirot se acercó con lentitud. «Iris». Ella se estremeció apenas, pero fue suficiente. «¿Quién es ella, Eloise?» La joven dobló su labor de costura con cuidado, como si ese acto le diera tiempo para decidir cuánto revelar. «No soy Iris, pero la conocí brevemente, en Viena, hace muchos años. Tía Agatha me llevó consigo en un viaje que se suponía era para descansar. Pero, en realidad fue un encuentro, una reconciliación con alguien del pasado». «¿Una hermana?», aventuró Poirot. «No. Algo más complejo. Una amiga que fue casi una sombra. Tía Agatha dijo que Iris le salvó la vida y la destruyó al mismo tiempo». Poirot se sentó a su lado sin invadir el espacio. «¿Y esa Iris podría haber vuelto?». Eloise negó con lentitud. «No lo creo. Pero alguien encontró lo que ella dejó atrás. Y eso es igual de peligroso». Poirot guardó silencio por unos segundos. Luego murmuró: «Gracias, mademoiselle. Ha dicho más de lo que imagina». Se puso de pie y antes de salir se volvió hacia ella una vez más. «Una última cosa. ¿Recuerda usted el café de Viena?». «Claro. Café Alt-Wien. Un rincón donde el tiempo se detenía». Poirot asintió. «Entonces, mañana iremos allí. O al menos, a donde ese recuerdo aún resuene. Porque si la promesa fue sellada en ese café, la verdad quizás aún esté colgada de alguna fotografía antigua, o en la memoria de un nombre nunca olvidado». Y con eso salió, dejando a Eloise con las manos temblorosas sobre su costura y los ojos abiertos como si acabara de despertar de un sueño demasiado real. Capítulo 6. La fotografía y el café, que ya no existe. Al día siguiente, Poirot se dirigió a la estación de tren más cercana. No para partir, sino para hacer una llamada internacional. La cabina estaba húmeda, con olor a moho y cables antiguos, pero el detective no se inmutó. Marcó el número con paciencia y aguardó el tono de línea con los ojos fijos en el cristal empañado.
Biblioteca Municipal de Viena, Departamento de Archivos Históricos, respondió una voz al otro lado con acento germánico. Poirot habló en un alemán lento pero pulcro, solicitando una búsqueda específica. Fotografías del Café Alt Wien, años 1930-1940. Registros de clientela. Cualquier mención a las señoras Worrall o a una tal Iris. Apellido desconocido. Cuando colgó, el viento movió las ramas de los árboles como dedos inquietos. Poirot volvió a la mansión con paso aún más pausado, como si ya supiera que las piezas estaban cerca de encajar. Esa tarde se dirigió sin previo aviso al despacho de Malcolm Finbury. El abogado estaba revisando un portafolio de documentos cuando Poirot tocó levemente la puerta. —¿Puede concederme 10 minutos de su tiempo, monsieur? —Claro —respondió Finbury, aunque su cuerpo se tensó sutilmente. Poirot se sentó sin quitarse el sombrero, cruzó las piernas con elegancia y dejó su bastón apoyado contra la silla. He estado investigando el pasado de Lady Agatha, sus vínculos en Viena, sus amistades perdidas y sus temores más recientes. Usted, como su asesor legal más cercano, debió conocer algo de esos episodios, ¿no? Finbury tragó saliva, casi imperceptiblemente. Ella era una mujer con una historia intensa. Pero lo que ocurrió antes de los años 40, Monsieur Poirot, era un terreno que ella rara vez pisaba. Al menos no conmigo, no conmigo. Y sin embargo, usted conocía el nombre de Iris, sabía de un documento redactado en Viena, sabía de la promesa del café. Finbury se inclinó hacia atrás en su silla. Conocía algunas menciones vagas. Agatha una vez me dijo que hay secretos que no se deben archivar ni destruir, solo olvidar. Poirot sonrió levemente. Y aún así, los secretos, como el vapor, se filtran por las rendijas de las palabras. Se levantó y caminó hacia una vitrina, donde se exhibía una pequeña colección de medallas legales y reconocimientos académicos. Al centro, una fotografía antigua enmarcada. Un grupo de abogados jóvenes en traje posando frente a una fachada de mármol. Este edificio no es inglés. No, reconoció Finbury con un suspiro. Es la Universidad de Viena. Estudié allí brevemente antes de regresar. Ahí fue donde conocí a Agatha, de hecho. Y a Iris Poirot se giró con lentitud. Entonces miente, monsieur Finbury, cuando dice que sabía poco, porque no solo la conoció, sino que las vio juntas. Y ahora me pregunto, ¿cuál de las dos le importaba más? El silencio se alargó, hasta que Finbury lo rompió con una voz más baja. Iris era peligrosa, encantadora, sí, pero con una facilidad para leer a las personas que asustaba. Agatha la admiraba, la temía también. Cuando ocurrió lo de Viena, ambas hicieron un pacto. Yo lo supe después, en fragmentos. Nunca supe qué fue exactamente lo que escondieron, pero sabía que era suficiente para matar por ello, ¿no? Finbury se removió en su asiento. No lo dije yo, monsieur Poirot. No, lo dice su mirada, monsieur. Y su silencio. Poirot salió sin añadir más. Horas después, George entró en la biblioteca con una carta en la mano. Un telegrama de Viena, monsieur. Acaba de llegar. Poirot lo tomó con cautela, desplegó el papel delgado y leyó en voz baja. Registro encontrado. Fotografía de 1937. Café Alt Wien. 2 mujeres. Agatha Worrall y Iris Belmont.
La misma aparece en expediente policial por presunto caso de chantaje archivado. Café demolido en 1954, sin registros posteriores de la señora Belmont en Austria. Poirot dejó el telegrama sobre la mesa y se levantó. Iris Belmont. Finalmente, tenemos un apellido y un eco del motivo: chantaje. ¿Cree usted que alguien está intentando proteger un crimen viejo o evitar que se desentierre una verdad demasiado moderna? Esa noche, Poirot pidió que todos los miembros de la familia Worrall se reunieran en el Salón Azul. ¿No sería aún la gran revelación? No. Pero el escenario comenzaba a tensarse y los hilos necesitaban estar en su sitio. «He descubierto el nombre de Iris», anunció con serenidad. Iris Belmont. Fue amiga íntima de Lady Agatha y, según registros oficiales, sospechosa en un caso de chantaje en Austria. Curiosamente, fue también conocida por su talento para imitar caligrafías. Todos lo miraron en silencio. Edgar frunció el ceño. Verónica cruzó los brazos. Eloís no levantó la vista. «¿Y qué tiene que ver eso con el parasol?», preguntó Verónica con sequedad. «Todo y nada. Porque quizá el parasol no pertenece a ninguna de ustedes, sino a Iris. O a...» «Alguien que desea que pensemos que ella ha vuelto. ¿Sugiere que está viva?», interrogó Finbury pálido. Poirot sonrió. «Sugiero que alguien desea que la presencia de Iris flote en esta casa como un perfume antiguo, que sintamos su aliento en cada rincón, porque un crimen moderno disfrazado de fantasma es el disfraz más eficaz. Mientras todos miran al pasado, alguien actúa en el presente». Eloís se levantó lentamente. «Entonces, ¿usted no cree que tía Agatha murió por causas naturales?». Poirot la miró directamente. «Creo que murió con miedo». «Y que el miedo, mademoiselle, casi nunca es natural». Y con eso el silencio cayó sobre el salón como una losa de piedra. Capítulo 7. Una página desgarrada. A la mañana siguiente, la mansión Worrall parecía envuelta en una calma apenas sostenida, como si todos los que dormían entre sus muros hubiesen soñado con la misma sombra. Iris Belmont. Poirot desayunó en solitario, té negro, panecillos tibios y un fragmento de mermelada cuidadosamente extendido en el centro exacto del plato. George, de pie cerca del reloj de pie, leía una carta del hotel en Lyme Regis sin prestar atención real al contenido. El pensamiento del detective estaba en otra parte. «George», dijo sin apartar la vista de su taza, «envíe una nota al señor Ketteridge. Quiero que me conceda 10 minutos en la biblioteca personal, sin interrupciones. Y, si es posible, acceso al archivador cerrado con llave». George asintió y salió sin hacer ruido. Una hora más tarde, Poirot se encontraba solo entre los estantes de madera noble. La luz entraba sesgada por los ventanales altos, creando franjas doradas sobre el suelo encerado. Abrió el archivador con la llave que Ketteridge, tras un breve titubeo, le había entregado. Dentro, correspondencia, recortes de periódico, libretas encuadernadas a mano y una agenda gruesa de tapa roja. La agenda era de Lady Agatha. Fechas escritas con esmero. Notas marginales con tinta azul. Una caligrafía firme, sin adornos. Poirot pasó las páginas de marzo y abril casi sin detenerse, hasta que encontró lo que buscaba: las entradas de la semana de su muerte. La última página estaba arrancada, no mal arrancada, no rasgada con violencia.
arrancada con cuidado, con precisión. Solo quedaban unas fibras adheridas a la espiral, como si alguien no quisiera que esa información existiera. Poirot cerró el cuaderno con lentitud. Luego tomó la libreta más pequeña del fondo del cajón, un cuaderno de citas, aparentemente banal, pero lleno de nombres que se repetían: Verónica, Edgar, Eloís, y una palabra escrita 2 veces, sin explicación. Terracota. Terracota, murmuró Poirot. ¿Una referencia a color? ¿A un objeto? Levantó la mirada hacia la repisa decorativa junto a la chimenea. Una figura de mujer hecha de arcilla rojiza lo observaba con expresión severa. Tenía base hueca. Poirot la tomó con cuidado. Al girarla, oyó algo moverse en su interior. Extrajo un alfiler, y con un pequeño giro, una hoja enrollada salió del hueco. No era una carta, era una copia carbonada de una receta médica, con firma ilegible, y en el recuadro de sustancia prescrita, 2 palabras escritas a mano: Digitalis purpurea, veneno cardíaco. Esa misma tarde, Poirot pidió ver a Veronica Worrell. Ella apareció con paso firme, vestida con tonos sobrios y una mirada que mezclaba curiosidad con advertencia. Monsieur Poirot, ¿a qué se debe esta cita tan repentina? He encontrado algo. Una copia de una receta escondida en una figura de terracota y una página arrancada de la agenda de su tía. ¿Sabe usted algo al respecto? Verónica alzó las cejas. ¿Está usted acusándome de esconder papeles? Estoy preguntando si tenía acceso a su biblioteca personal. Claro que no. Esa llave la tenía Ketteridge. ¿Por qué iba a rebuscar en los objetos sentimentales de una anciana? Poirot se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella, porque quizás esos objetos sentimentales contenían documentos más peligrosos que recuerdos, como por ejemplo una receta de digitalis, una sustancia que, mal administrada, puede causar precisamente lo que la policía declaró: un infarto repentino. Verónica entrecerró los ojos. No soy farmacéutica, Monsieur Poirot. No, pero alguien en esta casa pidió veneno para ratas, y usted, según los registros del farmacéutico Lidl, solicitó un tónico hace unos días. ¿Recuerda cuál? Algo para los nervios. Valeriana, creo. No. Lo que usted pidió fue belladona. La receta fue devuelta. No se la entregaron. Verónica apretó los labios. ¿Y eso prueba algo? Poirot se recostó en su silla, como un actor que concluye un acto, pero aún no baja el telón. No, no aún, pero todos en esta casa están interpretando papeles, y en una buena obra llega un momento donde el guión se rompe, la verdad comienza a filtrarse. Verónica se levantó. Entonces búsquela, monsieur. Yo no tengo nada que esconder. Poirot la observó marcharse. Sus pasos resonaban sobre el parquet como si fueran golpes de tambor. Al anochecer, Poirot se encontró con Eloís en la galería del ala este. Ella miraba por la ventana, pero no parecía ver nada. ¿Aún piensa en Viena?, le preguntó con voz suave. A veces pienso que nunca salimos de allí, que todo lo que vivimos aquí es apenas el eco de esa promesa. ¿La promesa del café? Eloís asintió. Mi tía y Iris juraron nunca revelar un nombre, nunca mencionar un hecho ocurrido entre paredes cerradas. Pero algo ocurrió después, algo que las enfrentó. ¿Y usted lo sabe? No con certeza. Pero aquella noche oí una discusión. Tía Ágata lloraba. Dijo,
Si se descubre, todo se derrumba. No puedes hablar, ni aunque muera. Poirot cerró los ojos brevemente. Entonces alguien quiso asegurarse de que muriera. Antes de que hablara, Eloise no respondió. Pero su silencio ya no era ignorancia. Era miedo. Esa noche, Poirot se sentó en su habitación con el cuaderno rojo, la carta de Iris y la receta de Digitalis sobre la mesa. 3 piezas, una rota, una advertencia y una dosis. George, dijo en voz baja, mañana haré mi movimiento, pero aún falta la 4ª pieza, la que siempre se olvida, la más simple. ¿Cuál es, monsieur? La motivación. No por dinero, no por venganza, sino por algo más peligroso. Preservar una mentira. Una mentira. Capítulo 8. El nombre que nunca debía leerse. La mañana amaneció sin lluvia, pero la luz tenía esa cualidad amarilla que anunciaba tormentas ocultas. En la mansión Worrall, cada miembro de la familia parecía moverse con una cautela nueva, como si supieran que el aire comenzaba a tensarse, que los pasos suaves de Poirot ya no eran exploratorios, sino definitivos. Poirot permaneció en su estudio improvisado, revisando con meticulosidad los documentos extraídos del archivador, incluyendo el cuaderno rojo, el telegrama vienés, la carta enterrada y la receta de Digitalis. No eran solo pistas, eran voces. Todos estos papeles susurran, George, dijo, sin levantar la vista. Y no susurran lo mismo, como una orquesta desincronizada. Hay una nota falsa, una que quiere pasar desapercibida. Georges, que había aprendido cuándo no interrumpir, simplemente se inclinó en señal de escucha. Poirot tomó una hoja suelta que había pasado por alto la noche anterior. Era una carta sin firma, escrita con letra diferente a la de Agatha, escondida entre las páginas de un viejo atlas familiar. No puedo quedarme en silencio. Si tú no lo haces, lo haré yo. La verdad debe salir. No por venganza, sino porque no puedo vivir con el engaño. Lo que hicimos no fue un error. Fue una elección. Y merecemos enfrentarla. No escondas más el nombre. Tarde o temprano, alguien lo leerá. Poirot tocó el papel como si pudiera sentir el temblor de quien lo escribió. No, firmada pero no anónima, murmuró. El dolor es demasiado íntimo. Guardó la carta en su bolsillo interior y se dirigió al ala este. Allí, una de las habitaciones había estado cerrada desde la muerte de Lady Agatha, su dormitorio. Solo Ketteridge tenía la llave. El mayordomo lo esperó en el umbral. Tenía el ceño fruncido y la expresión de quien sospecha que está a punto de abrir una caja que nunca debió tocarse. Monsieur Poirot, con todo respeto, ¿es realmente necesario? Lo es, Monsieur Ketteridge, porque el dormitorio de una mujer dice más de su vida que cualquier testamento. El mayordomo asintió, resignado, y abrió la puerta con lentitud. El interior estaba impecable. El aire tenía el aroma tenue de lavanda y madera seca. Sobre la mesita de noche, un retrato en blanco y negro. Agatha joven, sentada en una terraza, junto a otra mujer de rostro borroso, como si el tiempo hubiese intentado borrar su presencia. ¿Quién la fotografió, Monsieur Ketteridge? No lo sé. Estuvo allí desde antes de que yo entrara al servicio de la señora. Nunca habló de esa foto, ni de la mujer junto a ella. Poirot tomó el marco con guantes y examinó la parte trasera. Una inscripción desvaída.
Café Altwin, 1937. Confirmación. Pero más importante aún, bajo el retrato, una hoja doblada con bordes ennegrecidos por el tiempo. Era una lista, 5 nombres, todos tachados, excepto uno, Iris Belmonde, tachado, Hans Kaltmann, tachado, Verónica Worral, tachado, Émile Dargent, tachado, Eloise Worral sin tachar. Poirot exhaló despacio. Una lista de silencio, y la única que no fue borrada. Pocas horas después, Poirot pidió una conversación privada con Eloise. Esta vez, no en la galería ni en la sala de costura, sino en el antiguo invernadero, ahora cubierto de polvo desde la muerte de Ágata. Eloise llegó sin abrigo, descalza, como si algo en ella se hubiera rendido. ¿Por qué aquí?, preguntó. Porque aquí fue donde murió su tía, y donde empezó a morir la mentira, respondió Poirot, señalando la silla vacía donde Ágata solía tomar el té. Encontré la lista. Eloise bajó la mirada. Sabía que la encontraría. ¿La escribió usted? No. Yo sabía de su existencia. Tía Ágata la tenía como recordatorio de quienes habían traicionado y quienes no. Para ella, tachar un nombre era perdonarlo o eliminarlo, y el suyo, mademoiselle, nunca fue tachado, porque no fui perdonada. Ni tampoco eliminada. Poirot se inclinó levemente. ¿Y qué hizo usted, Eloise? Ella tardó en responder. No hice nada. Ese fue mi crimen. Poirot esperó. Tía Ágata me confió algo sobre Viena. Me dijo que un hombre había muerto por una mentira que ambas sostuvieron. Que Iris se había ido, que el silencio debía ser eterno. Pero yo escribí la carta, la que usted encontró. No podía más. Pensé en enviarla, pero no lo hice. Entonces, ¿alguien más la leyó? No lo sé. Pero una mañana, la carta no estaba, ni la página de la agenda donde mencioné mi decisión, y esa noche ella murió. Poirot cerró los ojos por un instante. ¿Sabe usted qué contenía esa mentira? Eloise negó con un susurro. No. Y ahora temo saberlo. Esa noche, Poirot colocó todos los objetos en la mesa de la biblioteca, uno a uno, como un altar de verdades olvidadas. La carta, la receta, la foto, la lista, la agenda rota, el telegrama, el parasol. Todo está aquí, dijo a George. Todo excepto la firma de la última página. Pero mañana la pediré yo mismo. ¿Mañana será la reunión final, monsieur? Poirot asintió. Sí. Y no será una revelación. Será una confrontación. Porque en esta casa el culpable no solo mató para proteger un secreto, sino para destruir a quien empezaba a recordar. Y con un leve suspiro, cerró el cuaderno rojo y apagó la lámpara. La casa, silenciosa, ya sabía que el tiempo del silencio había terminado. Capítulo 9. La firma en la última página. El salón azul fue preparado con sobria precisión esa mañana. Las sillas dispuestas en semicírculo evocaban más una audiencia que una conversación. La luz entraba filtrada por las cortinas, proyectando sobre el suelo dibujos abstractos, como si la casa misma susurrara secretos desde sus cimientos. Poirot, con su bastón perfectamente alineado contra la mesa, esperó a que cada miembro de la familia tomara asiento. Verónica, con el rostro severo. Edgar, inquieto, moviendo los dedos como si contara pensamientos. Eloise, pálida, ausente. Y Malcolm Finsbury, serio como un juez en su último caso. Ketteridge permanecía al fondo, erguido, casi inmóvil.
Poirot no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Les agradezco por venir. Esta reunión no es aún la conclusión. No es la gran revelación que tanto temen o esperan. Es un ajuste, dijo, mirando a cada uno, el momento donde las piezas torcidas se colocan en línea para que puedan verse por lo que son. Silencio. Comenzaré por una lista encontrada oculta en el dormitorio de Lady Agatha. Contenía 5 nombres. 4 tachados. 1 no. Eloise Worrall. Eloise no reaccionó. O no quiso. No se trata de un registro cualquiera. Era, como sospecho, un catálogo íntimo de confianza o traición. Cada nombre tachado representaba una decisión, un cierre emocional. Pero uno quedó pendiente. Poirot se giró hacia Edgar. Usted, monsieur, dijo que no sabía nada de Viena, pero sus hábitos nerviosos, su reacción al nombre de Iris, usted sabe más. Yo, balbuceó Edgar. Solo oí rumores. Nunca escuché detalles. Mi madre hablaba de una época oscura, antes de que yo naciera. Nunca me interesó. Poirot sonrió con suavidad. ¿Nunca? Ni siquiera cuando una receta de Digitalis apareció en la biblioteca con el nombre de su madre como paciente. El rostro de Edgar se endureció. ¿Está insinuando que ella planeaba su propia muerte? ¿O alguien quiso que así lo pareciera? Poirot hizo una pausa. La receta estaba guardada dentro de una figura de terracota. Aquella palabra, terracota, escrita 2 veces en el cuaderno rojo. Una palabra que Agatha dejó como marcador. No por paranoia, sino por método. Ella sabía que alguien iba por ella. Lo sentía. Y dejó rastros, no pruebas. Porque confiaba en que alguien, yo, los leería. Verónica cruzó los brazos. Todo esto es muy teatral, monsieur Poirot. ¿Pero hay algo concreto? Poirot giró hacia ella. ¿Lo concreto, mademoiselle? Es esto, dijo, colocando sobre la mesa la carta carbonada sin firma, aquella que había encontrado entre las páginas del Atlas. Esta carta fue escrita por alguien en esta casa. Habla de un engaño, de una decisión, de la voluntad de romper. El silencio. Se volvió hacia Finbury. «Monsieur, ¿reconoce la letra?» El abogado se inclinó ligeramente hacia adelante, examinó el papel y negó con la cabeza. «No lo juro con certeza, pero podría parecerse a la caligrafía de Eloise. Aunque más temblorosa». Poirot miró directamente a la joven. «¿La escribió usted?» Eloise levantó los ojos, pero no habló. Su silencio era casi un grito. Poirot no presionó. Sacó el telegrama de Viena. Iris Belmonte existió. Fue amiga íntima de Lady Agatha. Apareció en registros policiales por chantaje, pero nunca fue condenada. Luego desapareció, pero dejó huellas, cartas, fotografías, menciones y, sobre todo, una promesa compartida. Poirot colocó el retrato en la mesa. Agatha e Iris, juntas en la terraza del café Alt-Bien. Y lo más interesante, la inscripción en el reverso. No solo confirma el lugar, contiene una palabra escrita por otra mano, añadida después. Una sola. Émile. Finbury se tensó. Verónica entrecerró los ojos. Edgar tragó saliva. ¿Émile? Preguntó en voz baja. ¿Quién es Émile, Poirot? Paseó la mirada por todos. Émile d'Argent. Un nombre también presente en la lista. No se encuentra en ningún documento familiar, y sin embargo,
Su muerte en 1937 está relacionada con una denuncia de chantaje interpuesta por un aristócrata inglés. Las autoridades cerraron el caso por falta de pruebas, pero los rumores apuntaban a una carta extraviada con su firma y la de otra persona. Sacó una hoja doblada de su bolsillo interior. Esta carta, encontrada en el doble fondo de la caja de costura de Lady Agatha, sellada con cera vieja, abierta ya por alguien más antes de que yo la encontrara. Desplegó la carta y allí está la firma. No de Iris, no de Emil, sino de otra persona, que escribió junto a él, que juró nunca revelar lo ocurrido en ese café vienés. Poirot dejó que el nombre flotara en el aire antes de pronunciarlo. Verónica Worrall. La sala quedó inmóvil. El silencio fue absoluto. Verónica apenas se movió. ¿Y con eso, pretende acusarme? Poirot no respondió directamente. Pretendo exponer que usted firmó una carta con un hombre que luego fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas, que su tía protegió ese secreto durante décadas, que alguien intentó destruir esa carta y que usted, mademoiselle, estaba en la única posición de saber dónde buscarla. Verónica bajó la vista, cruzó una pierna sobre la otra con aparente calma. Y sin embargo, no la destruí. ¿No es curioso? Quizá porque aún no había tenido oportunidad, o porque alguien la encontró antes que usted. Poirot se inclinó hacia adelante. Y aquí llegamos al punto. Esta no es aún la acusación, es el preludio, porque el crimen cometido no fue solo el envenenamiento de una anciana, fue el silenciamiento de una verdad demasiado peligrosa para ciertas reputaciones. Poirot se levantó. Mañana convocaré una última reunión. No para preguntar, sino para revelar. Hoy simplemente les pido que recuerden. Quien miente, repite, pero quien teme, comete errores. Y con un gesto cortés, abandonó la sala. El silencio que dejó atrás no era simple incomodidad, era miedo. Capítulo 10. La noche. Antes de la verdad. La mansión Worrall dormía temprano esa noche, al menos en apariencia. La cena fue breve, tensa. Los platos se recogieron sin conversación. Verónica no pronunció más de 3 palabras. Edgar se excusó antes del postre. Finbury se retiró al salón con una copa de jerez que apenas tocó. Eloise no apareció, y Poirot, más tranquilo que nunca, se limitó a beber su té en silencio, como si lo supiera todo, pero aún aguardara una última pieza. George, atento al mínimo gesto de su patrón, lo observaba desde la entrada del comedor. ¿Será mañana, entonces, monsieur? Sí, George, respondió Poirot sin levantar la voz. Mañana sabremos no solo quién mató a Lady Agatha, sino porque ese crimen era necesario para alguien. ¿Estás seguro? Mon ami, dijo, alzando ligeramente su taza. Cuando uno escucha con atención suficiente, hasta los objetos hablan. Y esta casa está llena de objetos olvidados. Poirot se levantó y caminó hacia la escalera, pero se detuvo ante el pasillo que conducía al ala este. Luego, con una media sonrisa, giró y se dirigió al invernadero. La noche había despejado y la luna colgaba sobre los cristales como una lámpara espectral. En el invernadero, entre las macetas cubiertas de polvo y hojas secas, Eloise lo esperaba sentada en la misma silla donde Agatha había muerto. No se sobresaltó al verlo entrar. Sabía que vendría. Poirot se acercó sin prisa. Y yo sabía
que usted estaría aquí. A veces los fantasmas no rondan las casas, rondan las memorias. Ella lo miró, pálida bajo la luz plateada. No quiero que nadie me proteja mañana. Poirot la observó detenidamente. No estoy aquí para proteger, estoy aquí para comprender. ¿Y luego? ¿Para exponer? Eloísa asintió. Luego, tras una pausa larga, dijo: «Hay algo que no le dije antes, algo que no está en ningún papel». Poirot inclinó la cabeza. «Lo escucho». Ella cerró los ojos un momento. La noche antes de que tía Ágata muriera, vino a mi habitación. Estaba temblando. Me dijo que Verónica sabía, que la carta había desaparecido, que alguien había reescrito la historia para hacerla parecer una víctima y no una culpable. Poirot alzó una ceja. «Una víctima», eso dijo. «Si me matan, harán que parezca que fue por lo que callé, pero en realidad será por lo que supe». Poirot dio unos pasos hacia la ventana empañada. Entonces, su muerte no fue solo para silenciar el pasado, fue para apropiarse de él. Eloísa asintió lentamente. Tía Ágata nunca fue inocente, ni Iris tampoco. Pero Verónica, ella necesitaba que lo fueran. Necesitaba que todo lo ocurrido en Viena se enterrara con gloria, no con vergüenza. Porque alguien, en algún momento, sabría leer entre las líneas. ¿Y usted? Estaba empezando a hacerlo. Eloísa apartó la mirada. Y por eso tuve miedo. No por lo que supe, sino por lo que me faltaba saber. Poirot suspiró, no con exasperación, sino con resignación. La ignorancia no es un crimen, mademoiselle. Pero el miedo, a veces sí lo es. Más tarde, en su habitación, Poirot colocó todos los elementos del caso una vez más sobre su escritorio: la carta sin firma, la lista con los nombres, la fotografía del café vienés, la receta médica, la página arrancada de la agenda, el telegrama y el parasol. Lo miró por varios minutos, un objeto anacrónico, un símbolo forzado, demasiado visible para ser un olvido. «¿Por qué un parasol en un entierro?», se preguntó en voz alta. «Porque es lo opuesto a la lluvia. Porque niega el luto. Porque representa otra escena». George, que acababa de entrar con una bandeja de té, lo miró con curiosidad. «¿Monsieur?» Poirot señaló el parasol. Esto no fue dejado al azar, fue una reconstrucción, un eco de otra despedida, una muerte anterior, no la de Agatha, sino la de Émile. George frunció el ceño. ¿Cree que quien lo colocó estuvo allí, en Viena? No, pero conocía los detalles, o los reconstruyó con precisión, como si repitiera una escena para alguien más. Poirot cogió la carta sin firma y la comparó con la escritura de otra nota que Eloísa había dejado en su cuaderno. Muy parecida, pero no igual. Poirot ladeó la cabeza. A veces, George, cuando todos parecen saber un poco, es porque uno solo lo sabe todo y lo distribuye como migajas para despistar. George se quedó pensativo. «¿Entonces mañana, monsieur, revelará quién escribió la obra completa?» Poirot sonrió levemente. «Mañana». «No será teatro, George». «Será cirugía, precisa, silenciosa y definitiva». Apagó la lámpara y se sentó unos segundos en la oscuridad. Porque la verdad no necesita alzar la voz, solo necesita que todos estén presentes. Cuando se dice «esa noche», los corredores de la mansión parecían más largos, las puertas más gruesas, las habitaciones más solitarias, como si cada objeto del lugar, cada silla vacía y cada retrato antiguo supiera que al día siguiente nada volvería a ser como antes.
y en el centro, de todo. En su habitación iluminada por la luna, Poirot dormía con una expresión tranquila, como si ya hubiera escuchado la confesión. Antes de que se pronunciara, capítulo 11, todos los nombres en voz alta. El salón azul se encontraba en un silencio absoluto cuando Poirot entró esa mañana. Cada rostro reunido allí parecía contener no solo expectativa, sino cansancio. Cansancio del peso del pasado, de los secretos arrastrados como cadenas a través de los años. El aire era espeso, como si la casa misma retuviera el aliento. Verónica, sentada con el mentón alzado, no miraba a nadie. Edgar permanecía en la esquina, de pie, como si una silla fuera demasiada confianza. Finbury hojeaba unos papeles sin leerlos realmente. Eloise estaba junto a la chimenea, quieta como estatua. Poirot caminó al centro, con lentitud, sin dramatismos. «Mesdames et messieurs, hoy no estoy aquí para hacerles preguntas. Estoy aquí para responderlas. Las que ustedes no se han atrevido a hacer. Y las que Lady Agatha dejó escritas entre líneas. Se detuvo y depositó sobre la mesa el cuaderno rojo, la fotografía del café Alt Wien, el telegrama de Viena, la carta sin firma y el parasol. Empezaremos por la escena más evidente. La muerte de Lady Agatha. Se dijo que fue un infarto. Nadie lo cuestionó. Pero había miedo en su rostro, fragmentos de porcelana en el suelo y una taza jamás analizada. Nadie preguntó por qué una mujer de hábitos metódicos rompía su rutina el último día de su vida. Poirot apuntó hacia Verónica con una mano elegante. Usted, mademoiselle, heredaba la mitad de la mansión, pero más que eso, heredaba el silencio. El relato que Agatha había sostenido durante décadas. Un relato en el que usted fue víctima de una traición, no cómplice de un crimen. Verónica no reaccionó. Su rostro era una máscara pulida. Poirot prosiguió. En Viena, en 1937, hubo una noche. Un hombre, Émile d'Argens, fue encontrado muerto. Nadie fue acusado. Pero una carta desaparecida se mencionaba en los círculos diplomáticos, una carta firmada por él y por usted. Verónica habló por fin con una voz firme, casi serena. Yo tenía 19 años. No comprendía lo que firmaba. Me convencieron. Me usaron. ¿Iris Belmonte? ¿Y Agatha? Añadió sin parpadear. Ellas sabían cómo manipular. Yo fui solo una pieza que creció y quiso controlar el tablero, dijo Poirot suavemente. Sacó entonces la lista de nombres. Esta lista fue escrita por Agatha. Cada persona que perdonó, tachada. Menos una. Eloise. Los ojos se dirigieron hacia la joven. Ella no se movió. No porque fuera culpable, continuó Poirot, sino porque era la única que no había elegido aún. La única que aún decidía a quién creer, a su tía o a usted, Verónica. Verónica cerró los ojos un instante. Ella era débil, demasiado sensible para entender lo que estaba en juego. Poirot negó con un leve movimiento de cabeza. No. Ella fue la primera que sintió que el pasado no debía ser protegido, sino enfrentado. Y eso la convirtió en amenaza. Se giró entonces hacia el parasol. Este objeto, olvidado en el cementerio, fue una réplica. No un descuido, sino un mensaje. Un símbolo de otra muerte, de otra despedida. El mismo parasol que Iris llevó en Viena el día del entierro de Émile. Un detalle,
que nadie podría conocer, salvo quien leyó las cartas escondidas o quien ayudó a redactarlas. Poirot hizo una pausa larga. Luego volvió su mirada hacia Finbury. «Y aquí entra usted, monsieur. Usted lo sabía todo. Desde el principio». Finbury no lo negó. «Sí», dijo en voz baja. «Yo lo sabía». Verónica giró bruscamente hacia él. «¿Qué?» «Vi la carta en 1940. Vi el miedo en el rostro de Ágata. Y vi cómo ella construyó el relato que la haría parecer la guardiana del honor familiar. Pero todo fue manipulación. La carta, esa carta, no era para proteger a Verónica, era para protegerse a sí misma». Poirot asintió. ¿Y por qué guardó silencio? Porque era parte de ese relato. Si hablaba, todo se venía abajo. ¿Y la receta de Digitalis? Finbury vaciló. Luego, casi con desesperanza: «Yo no la escribí, pero sabía que existía. La vi en manos de Verónica, días antes de la muerte de Ágata. Me pidió consejo. Hipotético», dijo. Verónica se puso de pie, con brusquedad. «No puede probar nada». Poirot alzó un dedo. «No necesito probar su mano, solo su motivación. Usted quería que Ágata muriera antes de que confesara, pero más aún, quería hacerlo parecer natural, y lo logró. Con una tasa, con una dosis medida, con miedo como detonante». Poirot se acercó lentamente, y luego dejó el parasol, como una burla, como un eco, pero se olvidó de lo esencial. Los ecos solo repiten lo que ya se dijo. Y usted dejó una huella que no pudo borrar. Sacó la carta sin firma y la colocó frente a todos. Esta carta, escrita por Eloís y robada de su habitación, fue la chispa. Usted temió que se enviara y actuó, no por venganza, sino por desesperación. Verónica no dijo nada, pero sus manos temblaban. Poirot respiró hondo. «Mañana llegará la policía. Esta casa será registrada, y en algún rincón encontraremos el frasco vacío. No porque lo necesitemos para saber la verdad, sino porque el orden debe restablecerse». Se volvió hacia Eloís. «Usted sobrevivirá a esto, mademoiselle, porque eligió la memoria en lugar del silencio, y al resto de los presentes. Les ruego ahora que salgan. Solo una persona debe quedarse». Todos se miraron. Nadie protestó, y uno a uno salieron del salón. Solo Verónica permaneció, de pie. Por fin, habló. «Lo hice, porque si Ágata hablaba, no solo ella caía, yo también. Y después de tantos años, Monsieur Poirot, simplemente no supe cómo ser otra cosa que el personaje que ella me enseñó a interpretar». Poirot la observó en silencio, y luego, con voz tranquila, dijo: «Entonces, mademoiselle, la función ha terminado». Capítulo 12. El orden restablecido. La mañana era clara, pero nadie en la mansión Worrall tenía el alma ligera. La policía llegó con discreción, escoltada por 2 coches grises sin distintivos. Poirot los recibió con una cortesía casi ceremoniosa. El inspector Caldwell, un hombre de rostro anguloso y mirada escéptica, saludó al detective belga con una mezcla de respeto y resignación. «¿Tiene usted pruebas físicas, Monsieur Poirot? Tendrán ustedes el frasco de Digitalis en una hora». En el costurero de Verónica Worrall. Doble fondo bajo la seda falsa. El inspector alzó una ceja, asintió con gravedad y procedió sin más preguntas. Verónica no intentó huir. Cuando la acompañaron fuera, caminó erguida,
sin lágrimas. ni súplicas. Solo una frase salió de sus labios, dirigida a Poirot. Ella nunca supo guardar los secretos. Yo... ¿Sí? Poirot no respondió. Solo la vio partir. Horas después, la casa parecía haber soltado un peso invisible. Los pasillos ya no susurraban. El invernadero olía nuevamente a tierra, no a miedo. En la biblioteca, Poirot compartía un té con Eloise, que parecía más joven, más presente. ¿Y qué ocurrirá ahora?, preguntó ella mirando su taza. Eso depende de ustedes, mademoiselle. La verdad está libre. Ya no hay necesidad de fingir. Ella asintió lentamente. Verónica no era un monstruo, ¿sabe? Solo vivía en la sombra de una historia que se convenció que debía controlar. La tragedia, dijo Poirot suavemente, no es solo cometer un crimen, sino convertirlo en identidad. Su prima no mató por odio. Mató porque no sabía existir sin el relato de mártir. Eloise lo observó. ¿Y Ágata? Poirot se apoyó en el respaldo. Una mujer que hizo pactos con la verdad y luego intentó doblegarla. Protegió a Iris, protegió a Verónica. Pero cuando el pasado regresó, no supo elegir entre traicionar su relato o traicionarse a sí misma. ¿Y usted?, preguntó con una media sonrisa triste. ¿Cómo vive con tantas verdades reveladas? Poirot miró su taza con atención, como si examinara un crimen invisible. Con orden, mademoiselle. Siempre con Orden. Los crímenes son caóticos, pero la verdad tiene simetría. Y cuando uno la encuentra, todo se equilibra. Esa tarde, Poirot se dirigió por última vez al cementerio de Chilvercombe. Georges lo acompañó en silencio. La tumba de Lady Agatha estaba aún reciente la lápida temporal. A su lado alguien había colocado un ramo de orquídeas pálidas. No se sabía quién. Poirot se inclinó apenas. Luego se giró hacia George. ¿Recuerda lo que dije al principio, George? Cuando una dama muerta me invita a resolver su asesinato, sería grosero no aceptar, citó con una sonrisa leve. Poirot asintió. Y sin embargo, ella no me invitó a resolver un asesinato. Me invitó a resolver su vida, a entender qué parte de sí dejó escrita en otras mujeres. ¿Y lo ha hecho? Poirot miró el cielo claro. Lo suficiente. Caminó alejándose de la tumba, sin mirar atrás. Ya en el vestíbulo de la mansión, Ketteridge entregó a Poirot un pequeño objeto envuelto en seda, el parasol. ¿Desea llevárselo como recuerdo, monsieur? Poirot lo tomó con cuidado. Lo examinó una vez más. El mango de marfil, la tela con encaje. No, dijo tras un momento. Esto pertenece aquí, como un símbolo, no del crimen, sino de lo que vino antes. La historia que nadie supo contar correctamente. Lo dejó sobre la mesa de entrada, como quien devuelve una pieza a su lugar exacto. En la despedida, los criados lo saludaron con respeto silencioso. Finbury, más encorvado que de costumbre, le estrechó la mano sin palabras. Edgar no apareció. Eloise, en la entrada, le tendió una carta. Lo escribió Iris a Agatha después de Viena. Mi tía la escondió, pero yo la encontré hace años y nunca me atreví a leerla. Hoy ya no tengo miedo. Poirot la guardó en su abrigo sin abrirla. Quizás, mademoiselle, leerla ya no sea necesario. Algunos secretos solo viven mientras los tememos. Ella asintió. Luego, como si dudara, preguntó, ¿y si no lo había resuelto usted? Si nadie hubiese descubierto nada. Poirot la miró con gravedad.
Entonces alguien más habría muerto. De regreso en el tren a Londres, Poirot permaneció en silencio gran parte del viaje. George hojeaba un periódico. El paisaje inglés se deslizaba por la ventana como si nada hubiese ocurrido. «Monsieur», dijo George, al fin, ¿cree que alguna vez existió Iris Belmont realmente? Poirot sonrió sin mirar. George, Iris existió. Y no solo una vez. Existen muchas Iris. Mujeres olvidadas. Mujeres nombradas como advertencia. Mujeres cuyo poder reside, precisamente, en que todos quieren olvidarlas, pero nadie puede. George cerró el periódico. ¿Y Verónica? Verónica fue una consecuencia, pero también una elección. ¿Y Lady Agatha? Poirot exhaló despacio. Una estratega atrapada en su propio laberinto. Guardó silencio unos instantes más. Luego añadió: la justicia, George, no siempre se trata de castigo. A veces es simplemente hacer que todos vuelvan a ver las piezas, en el orden correcto. El tren avanzaba, las sombras se alargaban, y Poirot, con su bastón al lado y sus pensamientos en orden, cerró los ojos brevemente. Un caso más. Una verdad menos en el mundo que alguien podría enterrar.